Hoy he preparado un tema muy importante para el desarrollo cristiano. Se trata, eh, el título es La fidelidad se encuentra en el amor. Dice, como es el poder de Cristo, podemos amar al prójimo así como Dios nos ama. A medida que se lo permitamos, el Señor nos transforma en personas más amables y pacientes con los otros, tratándolo como queremos ser tratados. Debemos tener esa actitud siempre, especialmente en los lugares en los que pasamos más tiempo, en la casa, en el trabajo. Podemos encontrar texto en Efesios capítulo 21, también Efesios capítulo 6 y 9. Para mantener buenas relaciones humanas necesitamos tener un espíritu perdonador. Si percibimos defectos en los otros, debemos recordar que también tenemos defectos. Por lo tanto, necesitamos perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó. Podemos encontrar en Efesios 4, 32. Con la ayuda de Cristo estaremos dispuestos a perdonar hasta aquellos que nos ofenden repentinamente. Lo podemos encontrar en Mateo 18, 21 al 22. El casamiento es el amor, se expresa de manera única y especial. Dios está flexión el matrimonio en la creación y lo destinó como la relación más íntima que puede hacer entre un hombre y una mujer. La unión matrimonial es para toda la vida y alcanza todos los aspectos del ser humano, del físico, emocional, intelectual y el espiritual. Como la unidad espiritual es fundamental en el cristiano, debemos casarse apenas con alguien que comparta su manera de fe. Podemos encontrar en 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 14. El verdadero amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Podemos verlo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Una de las maneras en la que los matrimonios se expresan amor y unidad es en las relaciones sexuales. La sexualidad humana no es apenas un medio de reproducción, sino una bendición que une profundamente a los cónyuges. El Señor estableció claramente los límites para la expresión de la sexualidad solo entre un hombre y una mujer unidos por el matrimonio, preservando el respeto a la consideración por el cónyuge. Eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Satanás intenta desvirtuar y pervertir el sexo
induciendo a la práctica pecaminosa, condenándonos por Dios, tales como el adulterio. Lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 14. El sexo antes del casamiento, Deuteronomio 22, versículo 23 al 29. La prostitución, Deuteronomio capítulo 23, 17. La homosexualidad, Levítico capítulo 18, versículo 22. Romanos 1, 26 y versículo 27. El travestismo, Deuteronomio 22, versículo 5, y el sexo como animales, Levítico 18, 23. El cristiano debe mantener la mente pura, Mateo 5, 28, abstenerse de vicios como la pornografía, la masturbación, Efesios 4:19. El amor verdadero es un principio santo y elevado por completo, diferente en su carácter de amor, despertando por el impulso que muere de repente cuando es severamente prohibido en el hogar cristiano. Vamos a leer algunos textos hasta donde me dé el tiempo. En Efesios capítulo 5 versículo 21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. El 22 dice: las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. A Efesios capítulo 6 versículo 9 dice: y vosotros, amaos, haced con ellos lo mismo, dejando la amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y es vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepciones de personas. Podemos también leer, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice: antes sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonador unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podemos también ver Mateo. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 21 y el 22. Dice: entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarle aún si peca contra mí hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no solo 7 veces, sino que debe perdonarlo hasta 77 veces. Y el 23 dice: por eso el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuenta con su siervo. Otro texto vamos a leer también. Corintios capítulo 6. Vamos a Corintios capítulo 6. Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 14 dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz
junto con la oscuridad. Vamos también a leer Primera de Corintios, Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Podemos ir también, vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 al 29, dice, si hubieres una muchacha virgen desposada como alguno y hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearás y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quedará el mal de en medio de ti, dice la palabra de Dios. Vamos, también podemos leer el 23:17 dice, no hayas ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sonomitas de entre los hijos de Israel. Otro texto, podemos ir a Romano 1:26 al 27. Vamos a Romano, vamos a Romano 1:26 al 27. Dice 1:26 al 27. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se concedieron en su lascivia unos contra y cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus extravíos. Muchos textos muy interesantes también podemos ver en Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 4 y 5. Podemos ver también en Levítico 18:22. Podemos Deuteronomio capítulo 22:5, Mateo 5:28 y Efesios 4:19. Textos que nos hablan acerca de la fidelidad se encuentra en el amor. Obviamente también tenemos, como siempre, el problema del mal por nuestra naturaleza y caemos en las garras de Satanás. Porque el que comete un adulterio queda a merced ya de Satanás. Por eso hay que tener siempre presente lo que nos dice el Espíritu de Dios.